Muy bien, en la clase pasada hablamos del arte moderno, un arte con varias escuelas, con varios movimientos artísticos y presentamos también entonces algunos escenarios en la parte final donde podemos ir a apreciar y vimos que Colombia pues tiene varios centros o varios museos de arte moderno en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, así que si alguna vez pasan por alguna de estas ciudades, pues échese la rodadita y por lo menos tómese una selfie a la entrada de ese lugar. Porque obviamente hay que pagar pues la entrada y algunas son cariñosas, otras son menos. Si llevan recuerde que para entrar a estos lugares pues reciben descuento cuando usted presenta su llamado carnet estudiantil. Por cierto, ya llegaron. Si alguno lo requiere, lo necesita, puede acercarse a la institución y reclamar ese carnet estudiantil. Bueno, Pues, ahorita, señor, ahorita, entonces el arte postmoderno se emplea para nombrar los movimientos artísticos, culturales, filosóficos que nacieron en la segunda etapa del siglo XX. El arte contemporáneo es de 1950 en adelante. De ahí hacia atrás, como vimos, estaba entonces el arte moderno. Ahora el arte postmoderno o el arte contemporáneo, porque fluctúa entre los dos términos, hay quienes lo llaman de una u de otra manera, estamos haciendo referencia entonces al mismo momento artístico. Nietzsche empezó una crítica filosófica. Este es uno de los filósofos alemanes que plantea una crítica cultural a al arte en Occidente, y él entonces plantea esas capacidades que el arte tiene para transformar los entornos, para transformar las personas, para cuestionar lo que el mundo está viviendo, para llevar al proceso de aprendizaje a una intención para analizarlo, para repetirlo, para amplificarlo, para mejorarlo. Entonces, Nietzsche, desde la filosofía, aborda esta parte del arte y lo enriquece. De esa manera, entonces, pues transformó el arte moderno, pero tiene su mayor énfasis en el arte posmoderno. Los principios del pensamiento posmoderno, que los podemos resumir en 5 líneas: la negación de la idea del progreso. Entonces, el posmoderno nos dice: el progreso no ha servido, el progreso solo nos ha traído retracción, solo nos ha traído más problemas, la ciencia no nos ayuda, solo nos trae más dificultades. Entonces el posmodernismo nos está llevando hacia allí, y hay varias, por ejemplo, hoy en día justamente está en juicio este principio. El progreso traería más infección a través del COVID-19, ya que el progreso plantea que podemos viajar más rápido y entonces el virus se expande más rápido. El progreso plantea que podemos desarrollar ciencia, pero la ciencia tiene límites y necesita procesos, necesita de tiempo para desarrollar una cura. Entonces ahí el posmodernismo está diciendo que el progreso no es tan bueno como se planteó. El otro principio es la estatización de la vida cotidiana. Entonces la vida es estática. El progreso me ha hecho que yo no tenga una vida de movimiento, sino que sea sedentarista, ahora las profesiones se desarrollan en una oficina, en un campo, en un lugar estático. Otro de los principios es la eliminación de fronteras entre el arte y la vida. Entonces ya se mezclan. El arte deja de ser un escenario que ocurría en una galería, en un museo, y se traslada a los escenarios públicos, a los escenarios naturales, para expresarse y para permitir que el público en general tenga contacto con el arte. El cuarto elemento entonces es el agotamiento de las ideologías y de los grandes relatos. Entonces las ideologías, ustedes saben que hay de izquierda, de derecha, hay ideologías religiosas, hay ideologías políticas, hay ideologías concerniente al tema del conocimiento. Todas ellas se han agotado, es lo que plantea el posmodernismo, y entonces nos hace esta sugerencia de un arte
totalmente diverso, totalmente amplio y trascendente en el mundo que nosotros vivimos. Entonces el arte lo encontramos en una calle, el arte lo encontramos en un pasacalle, el arte lo encontramos en un aviso publicitario, el arte lo encontramos en el periódico, en la revista, en el libro de texto. El arte se salió de los escenarios básicos, clásicos en que estaba para permear el diario vivir de los habitantes, de los individuos. Entonces los artistas postmodernos recurren a mezclar imágenes entre lo tradicional, lo cómico, el grafite. Los medios de comunicación son los medios expresivos para el arte, para darse a conocer, para hacer el boom. Entonces el arte contemporáneo tiene unos elementos que no tuvieron los otros escenarios del arte, los otros movimientos, las otras escuelas, las otras etapas de la historia del arte, porque las nuevas tecnologías también permiten hacer arte. Entonces hoy hay carreras especializadas en arte, diseño gráfico, diseñadores, diseño de interiores, quienes se encargan de programas especializados para hacer maquetas o para elaborar planos. Todo esto está dentro de la línea del arte contemporáneo. El arte posmoderno defiende la cultura popular, lo que el pueblo está viviendo, el sentimiento del pueblo, entonces es imprimido o es hibridizado en la experiencia artística. Y hay un eclecticismo, es decir, hay una mezcla de culturas, de pensamientos, y esto lleva a una desconstrucción y a una construcción de la realidad de manera constante, pasando por diferentes momentos. Entonces hay varios rasgos del arte contemporáneo que son importantes abordarlos. El arte nos da un acceso al pasado para darle un nuevo significado. El arte entonces rechaza los museos como monopolios del arte, porque se habían vuelto entonces los lugares donde se comerciaba el arte era pues solo en ese lugar. Hoy no, porque la experiencia del arte se ha llevado a otros escenarios. La práctica del arte era el collage, entonces hoy se reorganizan las técnicas, las temáticas, la eliminación de las fronteras entre las artes. Hoy una pintura puede ser incluida dentro del teatro, y la pintura puede ser dentro de la fotografía, dentro del video, la película. Entonces hay muchos elementos que están convergiendo en la expresión artística. De esa manera, entonces, el arte se ha enriquecido. Y una de esas primeras manifestaciones es del arte en acción, que es el primer movimiento que surge de arte contemporáneo en relación con la expresión artística. Entonces, en la década de los años 50, aparece el happening, que es el arte de acción. Es el arte donde se saca por primera vez la expresión del artista del escenario, del museo, de la galería, para llevarlo a la plaza pública, al pasillo, a los primeros centros comerciales. Entonces en las plazas de los centros se empiezan a hacer las obras artísticas, y como vemos la que está ahí a mano derecha, con unos bloques de hielo se hace arte, y entonces eso puede ser apreciado, puede ser, el público puede interactuar con ese arte, puede preguntarle y puede interiorizar. Y entonces es uno de los escenarios que plantea este tipo de arte, que pueda entonces ser ocasional, que aunque es planeado permite una interacción, una espontaneidad con el campo. Entonces ese arte puede ser llevado, puede ser vanguardista, plantea diferentes críticas, como lo vemos en la imagen. Es una crítica que se está haciendo a la sociedad, pero se está abordando desde el arte. Se sale a la calle, a la plaza,
pública para hacer esa crítica, para construir el arte. Entonces el happening lo vemos mucho en nuestra sociedad actual. Otra línea del arte contemporáneo es el arte minimal. El minimalismo es la transformación de escenarios con su concepción de espacio. Es justamente obras artísticas muy grandes que ocupan escenarios bastante amplios, y entonces las salas de exposición se tuvieron que agrandar porque predominaron justamente las obras minimalistas, y pues muestran bastantes desnudos. En la sala, no desnudo hablando del cuerpo humano, sino del término arquitectónico, es decir, del vacío que hay dentro de las paredes de una sala de exposiciones, que ya no cuenta con objetos, sino que la misma obra de arte es parte de la infraestructura. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, estos 4 cubos están ahí, es una obra de arte que se está exponiendo. Entonces son tan naturales, tan parte de la construcción, que por eso se le llama minimalista, porque se minimizó las expresiones. Por eso le dije que usted puede escoger, para los que se vivían quejando de que lo que era terrible, bueno, Ahí agarrar unos 4 ladrillos y los pongo ahí enfrente y tomo una foto y lo mando. 4 ladrillos en el frente de la casa. Que logre acomodarlos de manera que tengan arte, valdría en esta expresión, en esta escuela del minimalismo que es contemporáneo. Por eso le dije, yo lo puedo acomodar igual como está y se los pinto y le hago figuritas y quiere, pero por eso yo le dije, vimos las corrientes de allá. Si usted no tiene nociones para eso, espere que la otra clase le voy a hablar de las contemporáneas y escoge entre cuáles va a ser. Esta sí me gustó. Ahora sí me parece chévere. Bueno, y aquí tenemos entonces la siguiente escuela o línea del arte contemporáneo, que es el arte povera. El arte povera nace en Italia a finales de la década del 60, y como ven en la imagen, también son construcciones que enriquecen o que toma algo que ya ha sido desechado, que está en desuso, y que él lo transforma en arte, le da forma, le da belleza, y entonces a esto se le llaman materiales nobles, porque fueron enriquecidos. Ahí vemos otra creación, puro material reciclado, por decirlo de esa manera, pero que se ha usado para construir la obra artística, la cual se expone en una galería. Entonces el arte poveda se vale de esos objetos del desecho sin valor real ni artístico, que son triviales, que son ajenos, pero que en las manos del artista constituyen los elementos necesarios para construir su obra de arte. Entonces el artista transforma un elemento sin valor, al unirlo con otros, en un elemento valioso. Lleva la atención al espectador hacia aspectos cotidianos que nunca los reflexionó, pero que este arte le lleva ahora a reflexionarlos, a analizarlos, a considerarlos desde otra perspectiva, y por eso entonces plantea eventos revolucionarios dentro del contexto del análisis, de la reflexión. Tenemos luego entonces el land art, que es otra corriente que nace dentro del arte contemporáneo y que traslada el arte al mundo natural. Entonces en el mundo natural, ahora el artista crea figuras que pueden ser apreciadas. En este campo, pues las figuras son grandes, ya no caben en una sala de exposiciones, se necesitan escenarios mucho más grandes. Entonces por eso este arte se desarrolla todo más en escenarios abiertos. Entonces, como vemos en la imagen, es una playa donde han organizado palos, troncos, maderas para hacer la forma que está presentando allí el artista. Aquí vemos otra construcción de otro artista con muchas piedritas. ¿Qué requiere? Pues mucho tiempo para organizarlas, primero para recolectarlas, clasificarlas y luego colocarlas allí en su orden para que realmente constituyan una obra de arte. Ese conjunto de rocas
en esa forma, es que constituyen la obra de arte. Nótese que esa construcción artística necesita ser registrada o en una fotografía o en un video para sentar que sí existió, porque tiene una debilidad de este tipo de arte, es que se puede erosionar y que el entorno lo puede destruir, cambia. Entonces necesita registrarlo a través de los otros elementos que enriquecieron el arte contemporáneo, la fotografía y el video. Luego tenemos el arte conceptual, que es un movimiento que toma los elementos habituales, los transforma en el arte y les coloca lo que vemos allí en la imagen de la galería, una silla de la cual se tomó una fotografía o de la cual se hizo una pintura, y esa es la exposición artística completa, tanto el elemento esencial como tal, como la pieza del arte que se ha creado a partir de. Entonces, la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino el concepto o la idea de lo que está presentando el artista. Por eso entonces se contrapone entre lo que hizo el artista y la obra como tal, el instrumento, el objeto como tal. De esa manera puede ser concebido. Aquí tenemos esta otra que nos presenta una alusión de un hombre que está pensando, que está soñando, que está ideando, y ahí entonces hay una cantidad de ventanas que serían pequeñas fotografías o pequeñas pinturas que muestran entonces esas posibilidades que está dando allí. El arte conceptual es la idea o el concepto prima sobre la relación material de la obra. Entonces los bocetos, las notas, las maquetas, los diálogos tienen importancia a la hora de presentar el arte. La obra final solo es el resultado de una cantidad de procesos que también son arte, que también estuvieron involucrados allí y que justamente pues dan origen y desarrollan esa obra. Aquí vemos esta otra galería y vemos como unos cables, unos bombillos pueden transformar un escenario para que también sean arte. Las obras de arte no tienen solo un modelo de existencia objetual, y la experiencia estética puede darse más allá de la materia. Entonces depende de la forma en que se acomode, en que se presente, y eso le da estilo, le da propiedades artísticas. De esa manera entonces se encarna el arte. ¿Dice? Que yo puedo tomarme una foto y en arte no hay una dicha de fotos o algo así. Estoy bien calidoso. Bueno, arte. Eso te creas. Entonces, mire esta obra de arte, esta exposición de esta obra artística. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Un montón de vidrios, una ventana que partieron, pero es una obra de arte ahí. Ahora no es que va a partir la ventana allá en la casa y diga que el profesor Cala lo mandó a partir la ventana, ¿no? Pues, lo normal que sucede con el arte contemporáneo es que las personas digan: no entiendo lo que eso significa. Ese montón de vidrios ahí, ¿qué significan? Que usted puede cortar. Otra persona dice: eso lo hace cualquiera. Hasta un niño parte una ventana y amontona los vidrios ahí. Otro puede decir naturalmente: yo no pagaría nada por eso. ¿Cuánto creen que puede valer ese montón de vidrios ahí? $500,000. $500,000. Entonces por ahí puede pasar la cuenta. Pero mire lo que hay allá, hay arena en el fondo. Por eso, y es arte. Ay, tan chévere que vamos a agarrar. Porque está acomodada, porque está estetizada, porque no es solo la arena, sino que hay una barra de metal, un poste de madera, algo más que le acompañe. Le pongo una teja de zinc. Por ejemplo, si lo hace usted a Chile no vale nada. Pero dentro de unos años, si Archila siguió la línea de ser un artista, entonces esa obra podría considerarse que ahora valió 500 pesos y dentro de unos años pues pueda valer. Yo creo que yo demuestro mi arte, todos estarían orgullosos de mí. Y
Pues todos me amarían porque como es bien feo, pues todos pueden hacer ese que es bien feo. Bueno, ahí tiene una posibilidad en esta dramática situación que vive el mundo, donde no sabemos qué va a pasar con las carreras que hoy consideramos objetivas y productivas. El arte siempre será una buena salida. Se vuelve un arte y que le pidan a uno dibujar los estudiantes de filosofía, que los estudiantes de 11, lo que ven filosofía, les piden esa idea de palitos de vías chinas, me van a amar. Seguramente. Sin embargo, recuerde que hay personas que van a decir yo no pagaría nada por eso. Eso lo hace cualquiera. No merece estar en el museo. ¿Qué es lo que usted no dijo el significado de un montón de vidrios y de la arena? ¿Tú quieres escuchar el significado? Hay que ir a la galería para preguntar, porque nosotros podemos hacer conjeturas desde acá. Esta puede ser una galería de exposición ¿Qué significa? Por eso aquí nos puede estar dentro de una galería que nos muestre materiales que transforman el mundo, y entonces ya eso tiene una connotación donde podemos hacer unas apreciaciones diferentes. Entonces, pues yo creo que eso es de como los minerales o lo que hay, porque mira, ya hay arena clarita, ya hay como arena oscura y atrás hay más arena. Muy bien, entonces al igual que el arte moderno, pues hay lugares propicios donde se presenta, donde los artistas empiezan a hacer ese lanzamiento, a ser conocidos, y son los museos de arte contemporáneo. Uno de esos primeros museos aquí en América pues fue el museo de la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. De hecho, hoy el museo tiene 3 sedes allí en Los Ángeles. El que estamos apreciando ahí es la sede central, la primera sede del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Como ven, pues la estructura no es que sea mucha cosa, pero justamente está enmarcada dentro de lo que es el mismo arte. La escultura que encontramos al ingreso, pues es una escultura que está construida con muchas partes que fueron en algún momento en desuso, pero que hoy constituyen en conjunto una obra artística, arquitectónica, que decora justamente en la plaza de ingreso al Museo de Arte Contemporáneo. Y aquí tenemos entonces, este museo es conocido como el MoCA a nivel mundial, y desde los años 40 pues empezó a organizarse. Consta de unos edificios en forma de cubo, de cilindro, con 11 claraboyas en formas piramidales que dan entonces vida a este museo. Fue diseñado por un arquitecto japonés y inicia con pocas obras, y actualmente tiene más de 3.000 obras artísticas entre pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, videos, instalaciones y obras de otros medios visuales que pueden ser idas a contemplar o que son expuestas en sus diferentes galerías, salas de exposición. El edificio del arte en sí tiene más bajo suelo que aquí en la superficie. En Colombia, pues se construyó también un edificio para el arte contemporáneo en Bogotá, que es conocido justamente como el Museo de Arte Contemporáneo. Este es un edificio moderno. La historia del Museo de Arte Contemporáneo en Colombia inicia con una clase de arte de la Universidad Minuto de Dios, donde los jóvenes pues querían el padre fundador del Minuto de Dios, que era maestro de la Universidad Minuto de Dios, estaba enseñando esta clase, y entonces quiso tener una experiencia con los estudiantes para acercarlos al arte contemporáneo, posmoderno, y entonces iniciaron ese proceso y inician pidiendo una colecta de obras para tenerlas y hacer una exposición. Luego el movimiento trasciende y los medios nacionales, se hace una difusión para pedir a nivel nacional una recaudación de obras que fueran puestas allí.
Entonces, eso ocurre alrededor de 1966, donde se inaugura entonces una sala con esas obras que se recolectan, lo que sería para ese momento la Universidad Minuto de Dios. Esto toma forma y entonces para 1920 el presidente Misael Pastrana da el presupuesto para que se construya la infraestructura que hoy se consolida como el Museo de Arte Contemporáneo. Es la única infraestructura en Colombia que fue pensada en ser un museo, es decir, que desde su propia construcción ya tenía la finalidad de exponer el arte. Por lo tanto, en sí misma, la construcción es una obra de arte, lograda por un arquitecto, obviamente. Así que el fundador del Museo de Arte Contemporáneo en Colombia es el padre García Herreros, y empezó con 55 obras de 52 artistas que fueron donadas, y hoy alberga más de 1500 piezas artísticas. Entonces la colección ha crecido con el paso de los años, y si usted quiere donar una de sus obras, pues también podría exponerse allí en la galería. De eso entonces le ayudaría a que sea conocido como un artista. El diseñador de este museo fue Jairo López y Eduardo del Valle, y a este museo lo llaman el Guggenheim chiquito, en alusión al Museo de Nueva York. Han pasado la mayoría de los artistas de la historia colombiana por allí. Por ejemplo, ¿qué artistas hemos tenido? David Mansur, Bernardo Salcedo, Augusto Rivera, que a su vez fueron los primeros jurados de la Sala de Arte Joven en 1967, y luego entonces se constituyen en los expositores en que empiezan a llenar las galerías, las paredes del museo con sus obras. Y aquí podemos ver entonces otra imagen de lo que son los escenarios internos de este museo. Como ven, las mismas paredes que tiene el museo pues tienen las formas minimalistas, una forma de un cubo colocada ahí como un pilar que sustenta, en vez de tener una columna habitualmente colocada allí, tenemos una columna en forma de cubo. Es una expresión minimalista. Y tenemos entonces formas en el piso donde hay decorados minimalistas. Las paredes están decoradas con artes del grafitis, que también son expresiones artísticas del arte contemporáneo. Y entonces esta es una vista entre el ocaso o el amanecer, el crepúsculo del arte moderno, y justamente pues hace alusión a ese despertar del arte que ha tenido Colombia en los últimos años. Esto es también recordarles que les hemos dejado una actividad para revisar. Cuando usted ingresó a la clase debió notar que hay otras publicaciones allí. Entonces aquí está aquí es la notificación, los links están aquí. Viene a la sección de trabajo en clase, y entonces aquí recuerde, hemos repasado 2 temas, hemos abordado hasta aquí: lógica, fundamentos teóricos del arte, porque son temas un poco extensos, entonces nos hemos demorado un poco. Para cerrar la temática del arte, entonces le estamos proponiendo, uno, que nos suba la obra artística, ya sea de arte moderno o de arte contemporáneo, la realiza y nos manda la evidencia ahí. Y también le invitamos a que se vea esta película que se llama Salida a través de la tienda de regalos, y pues entonces también nos envía el informe de acuerdo a la ficha que está propuesta allí para hacer ese análisis. ¿Preguntas? Agradecemos su estancia en esta mañana en la clase y le invitamos a seguir profundizando entonces en el arte
y nos veremos dentro de 8 días. El Señor les bendiga. Ok. 2 tareas a la vez. Upa,